A ver, ¿me confirman si se aprecia lo que estoy presentando? Sí, sí, profesor, se Sí, aprecia. profesor. Muy bien, jóvenes. A ver, en nuestro tema, en nuestro curso, primero vamos a ver el curso, ¿no? Es de la visión, ¿no? Visión para el desarrollo. Miren, es un título muy bonito, ¿no? Visión para el desarrollo, pero ¿qué es lo que, a qué nos están refiriendo como visión para el desarrollo? Porque podríamos interpretarlo de repente, pues, esta palabra de visión se utiliza mucho en el término de planeamiento estratégico, ¿no? Pero cuando hablamos de visión para el desarrollo, la idea es de compartir con ustedes y que tengan una eh, perspectiva general de aquellas condiciones y características que pueden generar un desarrollo integral, ¿no? Para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestro Perú, ¿no? Entonces, como visión para el desarrollo, y si es así, entonces tendríamos que observar y tener en cuenta qué aspectos tenemos en nuestro entorno que puedan facilitarnos el crear ese desarrollo. Y si es que lo tenemos, bueno, hasta qué punto estamos desarrollándonos, o hasta qué punto hemos desarrollado, y no solamente quedándonos en el ámbito local o nacional, sino también tenemos que ver, oye, cómo están nuestros vecinos, y no solamente nuestros vecinos, sino también de otros continentes. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuál es su visión o cómo lo vemos a esos continentes? Entonces, en esta visión para el desarrollo, la idea es que ustedes perciban qué tenemos en nuestro país, al cual podemos potencializar. Si ya se viene de repente explotando, generando, o ya se viene tomando un determinado grado de desarrollo, muy bien, hay que conocerlo, pero sobre eso, ¿qué podemos potencializar? Ese es por un lado, en el caso de que ya identifiquemos algunos aspectos económicos que se visionen como que se está desarrollando. Pero también puede haber muchos otros aspectos que no se está considerando o no se está tomando en cuenta como potencial o como potencialidad que pueda tener para generar un desarrollo, sea este en una determinada región o en varias regiones. Entonces, identificar esas oportunidades, tanto en nuestro territorio, así como las potencialidades que se puedan generar, ¿no? En otras latitudes. ¿A través de qué? A través de precisamente de la generación del intercambio del comercio y del servicio, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades se presentan o tenemos en otras latitudes en donde podamos nosotros desarrollarnos económicamente a través del movimiento de las transacciones de las mercancías y servicios, y al mismo tiempo qué tenemos en nuestro país que podemos potencializar y generar no solamente un desarrollo para que genere ingresos económicos exportando, sino también en el ámbito del territorio local. Es decir, de repente, generando una determinada explotación con responsabilidad de determinar riqueza, ese lugar o esa región o esa provincia o distrito o zona, cómo impacta o cómo impactaría, ¿no? En su bienestar. Entonces, esa visión o para tener esa línea de visión, tenemos que ver
un conjunto de factores que participan o se involucran en esa visión para el desarrollo. Entonces, en ese camino tenemos que ubicar a nuestro Perú, nuestro país, en el ámbito global, ¿no? Entonces, está bien, estamos ubicados en un determinado lugar, ya, pero ¿cómo es que esa ubicación podemos también observarla si tiene alguna potencialidad que nos pueda servir y aprovechemos para desarrollarnos? Entonces, no solamente estamos viendo un tema de desarrollo entonces, o un tema de ver una visión para desarrollar, elaborando o desarrollando determinados tipos de productos o servicios. No solamente eso, sino también viendo la posición que como país nos encontramos. Eso también se considera como una parte de geopolítica, ¿no? Para el desarrollo. Entonces, para ello, vamos a ver cómo es que considerábamos o cómo se consideraba la ubicación del Perú y cómo veíamos primero, ¿no? El tema de hacer negocios, ¿no? El tema de hacer comercio. Recuerden que todas las actividades que se hacen en los países para desarrollarse se basan fundamentalmente en hacer comercio internacional. O sea, no solamente es un comercio interno, sino el comercio internacional a transacciones externas son las que generan el mayor dinamismo para un desarrollo, ¿ya? Entonces, claro, podemos ser autosuficientes, pero siempre nos vamos a quedar en esa autosuficiencia y no vamos a tener mayores expectativas de tener mayores ingresos, mayor crecimiento, mayor desafío, porque el ingresar a mercados internacionales nos obliga a que tenemos que mejorar en nuestros productos o en la presentación de nuestro producto para que sea aceptado en los mercados externos, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, este pensamiento ha ido evolucionando a través del tiempo. En el siglo pasado, en la década de los 50, por ejemplo, había el planteamiento de un desarrollo regional, e inclusive hasta se hablaba de autosuficiencia, ¿no? Pero desarrollar esos tipos de políticas en donde ni siquiera como vecinos teníamos buenas relaciones, a la final no funcionó, ¿no? Entonces, es todo un tema de integración, pero no funcionó simplemente. Entonces, siempre hemos estado tratando de buscar modelos para desarrollarnos. Y algunos plantean de un modelo solamente interno, ¿no? Pero necesitamos del avance de la ciencia y la tecnología. Porque sin ciencia y tecnología, entonces simplemente vamos a seguir elaborando o comportándonos de acuerdo a lo que siempre se ha venido dando ya anteriormente, o por tradición. Pero el desarrollo de las sociedades pues no siempre se queda solamente en lo tradicional, sino que también va pues acompañado del avance de la ciencia y la tecnología y la adaptación de esta al, a la aplicación práctica hace que las sociedades pues evolucionen, ¿no? A ver, el mapa del mundo y el Perú, pero en este caso con vista a Europa. Es decir, antes solamente cómo veíamos o cómo no, siempre hemos visto y en libros, no sé, puede hacer 10, 15 o más años hacia atrás, siempre se ponía de esta característica el mapa, ¿no? Entonces, esta es la presentación del mapa. E inclusive en láminas, de repente en el colegio mismo lo hemos visto, pero esta era la forma como siempre hemos percibido el mapa mundi o el mapa mundial, como le quieran decir.
Si percibimos de esta forma, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, oye, estamos aquí en el Océano Pacífico, ¿cierto? Sí, pues, y para acá aparentemente no vemos nada, ¿no? No vemos nada, todo está lejos. O simplemente no sabemos cómo conecta, está demasiado lejos. Pero sin embargo, si lo vemos hacia el otro lado, vemos que está pues el tema del Océano Atlántico y ahí vemos todos los demás países, ¿no? Inclusive África como continente, lo vemos ahí, más al norte, bueno, Europa y al norte de nosotros, mismo, bueno, los Estados Unidos y Canadá, que son, digamos, las economías casi naturales con las cuales más hemos estado haciendo transacciones, ¿no? Sobre todo con los Estados Unidos. Ya, pero nuestra posición, miren, ¿dónde nos encontramos en América del Sur? ¿No? En un sitio, bueno, casi privilegiado. Si observamos, Brasil, ¿no? Es un gigante, ¿no? Brasil es un gigante ahí en Latinoamérica, pero no tiene salida al Pacífico, tiene salida al Atlántico, ¿no? Y bastante salida al Atlántico por diferentes puntos que puede ir pues hacia el sur para el África o hacia lo más al norte, hacia Norteamérica, hacia Europa e inclusive hacia Norteamérica. Pero en el caso de nosotros, si quisiéramos hacer transacciones comerciales con Europa, ¿no? En esta parte que está Europa, ¿cuál es el camino o la ruta a seguirse? Pues bien, aquí se tiene que hacer la ruta, o nos vamos por el sur, ¿no? por Chile, por el sur de Chile o Argentina, o la ruta tradicional, la más comercial que une estos dos océanos, por Panamá, por esta parte acá, ¿no? Por el canal de Panamá. Recordemos que ese canal de Panamá pues, se construyó en el siglo pasado, en 1900, entre 1910 y 1920, por ahí. Entonces, la ruta normal es Panamá. Entonces salimos de acá de Perú, hay que cruzar el canal de Panamá para llegar a los puertos más cercanos de los Estados Unidos, entrando por la Florida y bueno, o de lo contrario, bueno, pues si es la ruta para el lado del Pacífico. Bueno. Entonces, Estados Unidos tiene ambos océanos, ¿no? Entonces, es inmenso comerciar con ellos. Pero entonces, eso ha sido siempre, digamos, lo tradicional, cómo se ha venido desarrollando nuestra economía en el transcurso de estos últimos siglos, desde la independencia. Si nos remontamos a la época de la, de la colonia, donde se sacaban los productos de Perú y se iban por colonia, se iban hacia España, entonces estos iban, todavía no estaba el canal de Panamá, estos iban por Cartagena de Indias de Colombia, ¿no? Entonces por este tramo de acá. Entonces desembarcaban todo lo que tenían, usaban esto y de aquí se iba hacia Europa. Entonces esto era la ruta normal y común. Entonces, bueno, acá pues hay cantidad de desarrollo económico, etcétera, etcétera. No nos vamos a quedar en eso, sino simplemente que esa era la ruta con la cual se desarrollaba la economía. Pero entonces siempre hemos conocido el mapa de esta forma, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí Brasil y Brasil, bueno, pues no tiene el Pacífico, pero tiene el Atlántico. Entonces podemos observar que el desarrollo y los avances inclusive de la tecnología y gran parte de la ciencia última, de los últimos siglos, pues se desarrolla bastante en Europa, y Europa está pues encontrada acá. Entonces, en las transacciones económicas, pues o nos dirigimos hacia los Estados Unidos, ¿no? El mercado natural, o hacia Europa. Entonces, eso eran, digamos, como que los mercados clásicos, tradicionales, ¿no? Desde la época de la República, inclusive, también igual, esos eran nuestros mercados, ¿no? Porque de ahí provenían, pues, los mayores
punto de negociaciones y de negocios. Empresas que se establecieron acá en toda Latinoamérica, y etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el tema de la conquista y esas cosas, pero eran los vínculos que existían para hacer negocios, ¿no? Eran los vínculos que existían para hacer negocios. Entonces, lo percibimos de esta manera. Y observamos también, bueno, el África, muy pocas referencias tenemos, excepto en la época de la colonia que se traía pues para parte de la república, que se traía, ¿no? las personas para hacerlas trabajar en los diferentes territorios de los Estados Unidos hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, pero se traía en ese tema histórico como esclavo, pues, ¿no? Entonces eran también las rutas que se venían por acá, por la parte de Centroamérica. Por la parte de Centroamérica era la ruta normal. Otra ruta era venir por Brasil. Muy poco era la ruta por el sur, pero más venían. Bueno, Brasil era naturalmente un punto de desembarco, ¿no? Pero lo demás venían por esta ruta de acá, ¿no? Entonces, esta ruta de acá es la zona por donde se traficaba con ese tipo de actividad, ¿no? Y de aquí repartían para el sur o para el norte, o si iban para Estados Unidos o se venían hacia el sur, ya, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, toda la costa. Entonces, miren, el tema de la ubicación y cómo ha ido generándose esto, han pasado los siglos y bueno, todo va avanzando, todo va cambiando, los desarrollos de los países se han ido concentrando en bloques, se han hecho bloques económicos, han surgido guerras, surgen guerras, actualmente la guerra que hay ¿no? con Ucrania también tiene que ver con temas económicos, ¿no? Con temas económicos. O sea, detrás de toda guerra siempre hay un tema económico, por más que digan aparte de la expansión territorial o que quieran ser expansión imperialista, lo que sea, siempre hay un tema económico, ¿no? Por control de recursos, explotaciones, rutas, eh, o posiciones estratégicas, pero lo cierto es que detrás de eso es por algo, ¿no? La parte económica. Entonces, aquí si ven Rusia, bueno, pues Rusia está hacia el norte de China inclusive, ¿no? del Asia, no me está comprendiendo esta parte de acá. Y Rusia es inmenso, que es el país creo más grande del mundo, creo que sí. Rusia es el país más grande del mundo, en territorio, ¿no? En expansión territorial. Entonces, el Perú, ubicado acá. El Perú ubicado en el Pacífico, ¿no? En una posición central, ¿no? Una posición central, realizando comercios o tradicionalmente conocidos hacia el norte o hacia Europa, fundamentalmente, y si esa es Europa, usando ya después, a partir del siglo XX, por el uso del canal de Panamá. Entonces, esa ha sido nuestra ruta económica, nuevamente. Evidentemente, pues, todo esto ha generado que se vayan haciendo entre países mismos, ¿no? Diferentes tipos de bloques y alianzas para ver de qué manera se desarrollan en conjunto. Pero eso pues toma su tiempo y hay un conjunto de intereses que hay en todos los niveles, desde religiosos, económicos, políticos, ideológicos, culturales inclusive. Pero lo cierto es que así hemos, por muchísimas décadas, por no decir siglos, hemos estado con esto en nuestra cabeza, ¿no? Así nos presentaban el mapamundi y para hacer negocio, pues mira todo lo que tienes que recorrer, ¿no? Todo lo que hay que transitar. Y normalmente, pues, el mercado europeo era uno de los, y sigue siendo hasta ahora, ¿no? El de los más apetecibles, ¿no? Bueno, ya, pues entonces hay que hacer comercio con Europa, ya vi todo lo que hay que hacer, ¿no? O con Norteamérica, ya. Entonces, no mirábamos
otras latitudes. ¿Por qué? Simplemente ya casi por costumbre no teníamos ya casi mercados fijos ahí. Entonces, esta era la forma como observábamos y muchas veces tenemos esa mente en mente de ver el mundo. Pero no solamente queda ahí porque todo esto evoluciona. Muy bien. Bueno, aquí está lo mismo, pero ya bueno, pues más detalladito, ¿no? Los países, con algunos más de detalles, entonces no nos vamos a detener acá. Pero vemos la parte de aquí del océano. Sí, está completo, está completo. Y nuevamente está Rusia por acá y etcétera. Esto es lo mismo que hemos explicado allá, pero acá están con los nombres más puntuales de la ubicación de los países. Pero no solamente es la forma de ver el mundo como lo hemos visto. Esto ha ido cambiando de posiciones, ya desde lo más... Este es un mapa mucho más antiguo que alguien trataba de poner como que si se abriera, ¿no? Y se pusiera en forma abierta toda la extensión del mundo, ¿cómo es que lo veríamos? Ah, miren acá. Este es un mapa de 1700, no tengo la fecha por acá, pero es de 1700 y tanto. Sí, no puse la fecha. Pero miren, ya, cómo para rutas comerciales, porque este es un mapa comercial, para rutas comerciales ya cómo visionaban cómo podría hacerse, ¿no? O cómo podría verse todo el mundo. Recuerden que cuando Colón descubre América, por lo menos es lo que dice la leyenda, supuestamente él sale y dice, pues si doy la vuelta al mundo, debo llegar al otro continente, ¿no? Debo llegar a Asia, a China. Entonces él, pensando eso, pues sale de acá y se supone que al dar la vuelta debe llegar acá, por la ruta de la seda, que le llaman, ¿no? Y no fue así, pues. Entonces sale por acá y se encuentra que este, no hay pase, porque hay otro continente. Entonces, al tener ya en conocimiento que existe este continente, entonces dicen, oye, entonces lo que conocemos Europa, lo que comercia con la ruta de la seda con China y hacia África, hay que agregar pues este continente nuevo, ¿no? Hay que agregar este continente nuevo. Y así es como lo veía. Entonces miren un mapa en donde ya sí se puede percibir, más o menos, en donde estamos en el centro, bueno, lo ponen al centro a nosotros, a la derecha Europa y a la izquierda todo es Asia, Australia, ¿no? Toda la parte de las Indias. Entonces miren, ya había la vía de cómo ver de otra forma el mundo. Vamos a ver si por acá está la fecha. No lo percibo. Por aquí debe estar la fecha. No lo percibo ya. Mi vista no está tan... Entonces, no solamente nos quedamos ahí. ¿Cómo podemos ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pero ya no solamente como rutas marítimas de un comercio tradicional que siempre hemos visionado el mundo? Cosas van avanzando y ahora vemos y nos preguntamos, ¿y por qué no vemos desde el otro lado? ¿Qué hay en el otro lado? ¿Qué hay en esta inmensidad del Océano Pacífico? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos impide o qué tenemos en el camino? Miren, no tenemos nada. Simplemente todo es océano y podemos llegar al otro lado del mundo. En lugar de ir por, por el lado tradicional de Europa, podemos irnos por el otro lado, siempre surcando los mares, por supuesto. Además, el medio natural y más económico para transportar cualquier tipo de mercancía en este tipo de exportaciones es vía marítima. Con vía aérea es caro. La vía marítima es
el medio más económico para transportar mercancías en grandes cantidades. Entonces, miren, no teníamos la visión de desarrollar o hacer comercio con este lado del mundo hasta hace pocas décadas, hasta hace muy pocas décadas, ya hasta hace unos 20 o 30 años, 20 años, lo más fresco, 20 años, 20, 30 años. Pero miren, entonces, oye, ¿y por qué hemos estado de repente no visionando este gran mercado que hay en este otro lado del mundo? Porque lo veíamos simplemente bastante lejos, pues. Es más, no lo percibíamos que estábamos en esa línea. De repente, no valorábamos, ¿no? Como lo es ahora, en el transporte logístico marítimo, que podía hacerse todo ese tipo de negocios con este otro lado del mundo. Entonces, más nos hemos desarrollado y nos hemos centrado, como vemos aquí, hacia el norte de América, que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, y hacia el otro, hacia Europa. Pero ello ha ido cambiando, ¿no? Entramos a un nuevo siglo y tenemos nuevos actores en la economía del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, e inclusive después de la Primera, ya entrando a la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos toma la hegemonía del mundo en cuanto a lo que es la economía, y no solamente la economía, sino también en lo militar, en lo político, por bueno, por ser el que, digamos, decidió las guerras, ¿no? Las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues era el que no estaba en el continente afectado, ¿no? Y se hizo de la hegemonía del mundo. Entonces, era hegemónico en el mundo. Y en el otro lado, en este caso Estados Unidos representaba a la línea de lo que se denomina la economía capitalista. En el otro lado del mundo surgía o estaban trabajándose o se instituyó el otro lado de la hegemonía del socialismo o el comunismo, que eso viene pues del principio del siglo XX y con raíces en el siglo XIX. Y esos estaban pues en estos países. Por eso era que se hacía menos comercio con ellos, porque era también como que un poco complicado entenderlos y para estratégicamente, ¿no? Qué tipo de economía desarrollabas, entonces era pues Estados Unidos era pues el país, si era potencia en el mundo, entonces hay que hacer comercio con el que es potencia en el mundo, pues, ¿no? Y evidentemente absorbía todas las, en el caso nuestro, lo que exportábamos fundamentalmente era materia prima, pues, ¿no? Y que necesitaba para su transformación y lo hacía en Estados Unidos y de ahí pues vendía al mundo, ¿no? Y otro grupo hacia Europa. Pero eso fue cambiando pues con el transcurso del tiempo. Eso no ha cambiado de la noche a la mañana. Han pasado muchas décadas y esa hegemonía ya no es tal, porque al surgir otros bloques económicos, en donde sí se pusieron de acuerdo en determinados temas puntuales de repente, en donde se pueden ir beneficiando y creando, hacen que el desarrollo empiece a aparecer en otras latitudes también. Un punto de quiebre, si es que así se puede decir, para que Asia empiece a desarrollarse, surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pues bombardea a Japón, después de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En agosto del 45. Lo que hace Estados Unidos es, Japón queda devastado, por supuesto, ¿no? Más de 100.000 muertos en una sola bomba. Pero lo cierto es que Japón queda destrozado. No vamos a hablar de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque si no nos pasaríamos todo el curso.
Pero lo cierto es que, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que al quedar devastado, entonces Estados Unidos asume, ¿no? el, como compromiso, como cargo de conciencia, lo que fuere, a ayudar a la recuperación, ¿no? De los países que sufrieron la guerra. Y evidentemente todo eso es con préstamo internacional, pero no es una ayuda gratis, ¿no? Y parte de eso se centra en el apoyo a Japón, a ayudarse a recuperar a Japón, ¿no? En la parte económica. Hasta ese entonces Japón también tiene su propia, ha tenido su propia cultura, una cultura por lo mismo que es una isla, hasta fines inclusive del siglo XVIII casi no, no tenía mayor vinculación con el mundo, excepto que después quería ampliar su territorio en el continente chino, y bueno, por ahí surge una guerra y ocupa China, inclusive una parte de China. Es otra parte de la historia antes del siglo XX. Pero lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ayuda a Japón en su recuperación. Entonces, bueno, empiezan prácticamente de cero, pero Japón es una sociedad bastante ordenada, ¿no? Tradicional, puede decirse, pero que sigue bastantes normas y pautas. Y eso ayudó a desarrollarse el Japón. Lo rescatable de todo esto, ¿no? Es que de Estados Unidos, por ejemplo, ya en Estados Unidos se estaba desarrollando la teoría de la calidad, ¿no? Pero los creadores de esta teoría de la calidad, cuando lo exponían en los mismos Estados Unidos, no tenían como que mucha aceptación. Entonces, esos creadores de la teoría de la calidad que surgieron en Estados Unidos se fueron a Japón, y en Japón sí tuvo una aceptación rápida y profunda, porque su estilo de sociedad lo permitía, ¿no? En la cultura de la calidad. Entonces, ese hecho, el desarrollo de la cultura de la calidad, hace que Japón, en el transcurso de algunas décadas, acuérdense que en 1945, que es donde bueno, se da por terminar la Segunda Guerra Mundial y Japón queda devastada, del 45 a los años 70 y 80 pasan 55, 65, 75, 40 años. En 40 años, Japón empieza a tener protagonismo en los mercados internacionales. Al inicio, ¿no? Probablemente sus productos no eran pues tan buenos o de alta calidad. Como todo producto que se empieza a hacer y para mejorar, pues requiere un conjunto de prácticas y mejoras, ¿no? Errores y mejoras, errores y mejoras. Entonces, cuando en los años 60 empezaban a entrar los productos japoneses, decían, producto de mala calidad, producto de mala calidad. Pero ellos fueron mejorando esto sustancialmente. De ahí nacen todas las teorías de calidad, la mejora continua, cero defectos, el just in time, que es el justo a tiempo, ¿no? El Six Sigma. Todo eso nace de Japón como mejora de la productividad interna en la empresa y con ello para el mundo. Pues ahora hablar de un producto japonés es hablar pues de un producto de altísima calidad. Y desarrollaron la tecnología, fueron, ¿no?, los precursores del desarrollo de todo lo tecnológico. Habían en otros países también, pero ellos lo aplicaron rápido. Lo aplicaron rápido, ¿no? Entonces, bueno, ya no nos vamos a quedar en la historia de Japón. Hay cantidad
de historias, pero tiene mucho que ver con el tema cultural. Le dieron mucho énfasis a la educación, ¿no? Y generacionalmente se identificaron pues con el trabajo. Entonces Japón, siendo un país pequeño, carente de muchísimos recursos naturales, porque no tiene ni petróleo, sin embargo, ya a partir de los años 80, 90, forma parte de potencia en el mundo por su desarrollo tecnológico. Esto a su vez empieza a percibirlo China, Taiwán y otros países que están cerca a los japoneses, porque los japoneses tenían la creación, tenían el desarrollo, pero no tenían los espacios de producción. Entonces ya empezaban a hacer sus producciones en otros países. Entonces China empieza a observar, ¿no?, cómo Japón, siendo un país tan pequeño, habiendo sido amenguado por la guerra y ahora está considerado dentro de las potencias en el mundo, en el comercio. No será potencia militar, no será potencia territorial, no será potencia en habitantes, pero o sea, es potencia económica. Entonces China empieza a observar eso y a despertar también. La ventaja de China, que son cantidad de población, pues no tienen más de cuánto, más de 1.700 millones de chinos, me parece que, si es que no son más. Y a partir de ahí, entonces China también empieza su sistema político, si bien es cierto, ellos dicen ser un país comunista, por su estilo de gestión y control del Estado, pero en este ámbito económico, ¿no?, tienen otro enfoque. Y empiezan, ellos dicen, también a hacer estratégicamente, decir, bueno, también queremos jugar un papel importante en el mundo. Poblacionalmente tenemos mercado, pero somos pobres. Necesitamos generar riqueza, porque la autosuficiencia interna no es suficiente. La mayoría el gran porcentaje de su sociedad era agrícola o tradicional, ¿no? Sí, siempre con cultivo, y de ahí no salían. Entonces tiene que emplear mucho el tema de la tecnología, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, pues tiene toda una estrategia de atraer capitales primero, ¿no? Como ya estratégicamente por su ubicación, y empieza a observar que en el mundo los países más ricos a su vez les cobran más impuestos a sus empresas, y estas empresas pues siempre tratan de buscar mayor eficiencia en su producción, pero al mismo tiempo también tener mayores ganancias, ¿no? Y si cada vez el país le va a pedir mayores impuestos, ellos van a tratar de buscar dónde, o van a tratar de ir los capitales a donde tengan menos impuestos que pagar. Pues eso es natural y regla de oro de cualquier inversionista, de cualquier empresario. Es el que arriesga, es el que trabaja, el que produce, el que crea, innova, vende, y después el Estado simplemente facilita y dice, oye, dame tanto de lo que has vendido, de lo que has ganado, sin hacer nada, ¿no? Entonces, ¿a cambio de qué? Bueno, te voy a dar seguridad, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. Pero tampoco, pues, el Estado solamente es un consumidor, un gastador nada más. Entonces las empresas ya globalmente evolucionan también las estrategias de mercado en el mundo, la parte política también se va aclarando un poco más. A fines de los 70 cae el muro de Berlín, ¿no? El famoso muro de Berlín, en donde era digamos, el bloque socialista o comunista respecto al bloque capitalista. Entonces cae el muro de Berlín y ya
se desintegra ese gran bloque que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahora es Rusia y que trata de unirse o tratar de conseguir esos otros países, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema de social y político, ¿no? Y económico, por supuesto, detrás de todo eso, que se suscitan en la década de los fines de los 70, 80, 90, y antes de eso lo que se denominaba la Guerra Fría. Entonces, mire, el mundo no ha evolucionado así de por sí después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido muchos eventos, ¿no? De tensiones, pero independientemente de todos esos eventos de intereses económicos o de posiciones ideológicas, la economía tiene que seguirse moviendo. Entonces, sumando todas esas características de las tensiones ideológicas, etcétera, surgen también pues, los bloques de países que comulgan determinadas características o por frontera o por ideología. Pero después de la caída del muro de Berlín, como que se abre la economía hacia el otro lado que no abastecía, ¿no? Entonces, eh, nuevos productos, nuevas innovaciones empiezan a ingresar a esos otros mercados, grandes mercados. Entonces, si son grandes mercados, son cantidad de consumidores, pues no, porque se mide por la cantidad de consumidores que hay en esos mercados. Entonces, si hay mayor cantidad de consumidores, mayor cantidad de producción, pues. Entonces, si produzco más, entonces vendo más, ¿no? Porque hay un mercado necesitado de esos productos. Y eso era lo que estaba centrado en los Estados Unidos fundamentalmente. China observa eso y empieza también ellos a querer ser protagonistas. Ya después, claro, esto es un tema de geopolítica, ¿no? Estrategia china para atraer inversiones y nuevas, y acortar la brecha de investigación tecnológica. Oye, no nos vamos a pasar 200 o 300 años investigando, pues como se ha pasado a Europa o Estados Unidos, para ir desarrollando las nuevas tecnologías, maquinarias. No nos vamos a pasar 200 años, y si Japón ha salido en 40 años, 50 años hecho potencia, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, ellos empiezan a tener protagonismo. Empiezan a ofrecer lugares especiales que se denominan como especie de zonas francas, donde el Estado le da la total libertad para todas las empresas que quieran invertir ahí, total libertad para que ellos puedan invertir y el Estado no va a intervenir, pero con determinadas condiciones, por supuesto, ¿no? No le van a tocar su capital ni nada por el estilo. Es más, le van a apoyar. Y uno de esas libertades es pues el tema de los impuestos. Pagan pocos impuestos. En el tema laboral no van a tener tanta presión laboral. Entonces, va a haber facilidad de rotación del personal. Mano de obra barata. Si tiene mano de obra barata, entonces el producto sale con menor precio, puede venderse al mundo y van a tener mayores utilidades. Pero la condición es de que den trabajo a su gente. Y no solamente den trabajo a su gente, sino que también porcentualmente las planas gerenciales en determinados años vayan siendo de origen chino, pues, ¿no? Y trasladen su tecnología a producirse en el país. Entonces, al trasladar la tecnología ya desarrollada, los chinos lo único que han hecho es que aprenderlas, pues, aprenderlas, asimilarlas, adaptarlas, copiarlas y desarrollar después ella su propia tecnología. Entonces, lo que fue un boom en un principio para las grandes corporaciones el trasladarse a los mercados chinos en donde iban a ganar cantidad de dinero, porque ganan porque simplemente la mano de obra era barata. Si en Estados Unidos, no sé, por alguna actividad pagaban por hora, no sé, $10, en China pagaban pues medio dólar, ¿no? La diferencia era abismal y ganaban. Pero ¿qué fueron haciendo? Trasladando tecnología y conocimiento. Y a la vuelta de 20 años nomás, China aprendió a hacer el negocio y se convirtió en la despensa del mundo. Y eso hizo que
tenga mayores protagonismo pues ya en los mercados del mundo, porque China abastece a ellos mismos, que era un gran mercado, pues, y también inunda todos los demás mercados del mundo, porque ellos lo producen todo, absolutamente todo lo que uno quisiera, lo puede encontrar en producción china. Evidentemente que hay diferentes calidades también, ¿no? Así como sus orígenes en Japón empezó con calidades bajas, ellos también empezaron con calidad baja, pero ellos producen de toda la calidad, de la más altísima calidad hasta la calidad pues que puede ser para mercados súper pobres, ¿no? Entonces, China se convierte en el abastecedor del mundo y ya los países desarrollados dejan de producir. Muchas de sus empresas se trasladan a China y después dejan de producir. Entonces se vuelven dependientes. El caso más concreto que ha remecido toda la estructura de la globalización es el tema de la pandemia. Entonces, esta pandemia ha hecho reflexionar y probablemente se vengan nuevos cambios de posiciones en el mundo y de bloques económicos, en la medida que han reflexionado y han dicho puede que este tipo de economía dependiente no es bueno. Actualmente, en estos momentos, se está suscitando la guerra entre Ucrania y Estados Unidos y Europa depende de la energía de Rusia, por ejemplo. Entonces no pueden sancionarlo al 100% porque simplemente, oye, ¿cómo me vas a sancionar y si tú dependes de mi energía? Entonces hay una serie de temas colaterales que surgen, ¿no? Ante un evento, ¿no? Como es el conflicto, los conflictos bélicos. Entonces, hace, porque se suponía que la economía debía de fluir en todos los sentidos, pero este conflicto bélico ha hecho que se ponga un momento de reflexión y diga, oye, un momentito, ¿estamos yendo bien o estamos yendo mal? Pero antes de eso, ya habían pasado con el tema del coronavirus. Grandes laboratorios, tanto en Estados Unidos como en Europa, estaban listos para producir determinadas vacunas, pero no tenían los insumos básicos y elementales porque estos dependían o se fabricaban en China. Y por el tema del coronavirus, pues en China estaban cerradas las fábricas o no se producían, o todo el tema logístico se volvió un caos y hasta ahora no se arregla eso. ¿No? Entonces, miren cómo se trastoca absolutamente todo. Primero por el tema del virus. 2 años. El mundo se bloqueó, pero aún así seguía las transacciones comerciales, ¿no? Inclusive en nuestro país siguió exportando. Demoraban las exportaciones porque no había personal, no llegaban los buques o no había los contenedores, pero igual el comercio siguió, o por avión o lo que fuere. Pero ya con este tema de la guerra, ya la cosa se trastocó más. Y sobre todo en Europa, ¿no? Porque Europa, gran parte de la alimentación agrícola que consume Europa, creo que un porcentaje más del 60% depende de Ucrania. ¿Ven? Entonces, y los efectos que está teniendo esto es que ellos también abastecían de fertilizantes a muchísimos países del mundo, y uno de ellos era nosotros. Entonces, tenemos esos problemas. Entonces, tenemos problemas a la vista en nuestro medio. Tenemos problemas a la vista de posible desabastecimiento de aquí a unos 4 o 5 meses, porque los agricultores no van a poder sembrar todas las extensiones de terreno porque simplemente no tienen todos los fertilizantes. O si van a sembrar, no va a salir la misma cantidad de cosecha. Entonces, es un problema que se avisora y que lo vamos a sentir. Entonces, probablemente eso qué efecto va a tener, ¿no? Bueno, aparte de la escasez, con la escasez viene la subida de precio. Con la subida de precio que viene la inflación. A más inflación, entonces nuestra economía se va a empezar a desequilibrar. A no ser de que se empiecen a tomar medidas de proyectarse e ir viendo de dónde conseguir los determinados tipos de productos que no vamos a producir, dónde lo están produciendo
para poderlos comprar con anticipación. Porque resulta que estos mismos países también tienen los mismos problemas. Entonces, miren lo que se avisora en pocos meses en adelante. Todo eso va a cambiar los aspectos geopolíticos en el mundo, jóvenes, en el mundo, no solamente nosotros. Pero nosotros ya hemos visto otra perspectiva, pues, o sea, podemos hacer negocio, miren, con el otro lado del mundo, en un mercado amplísimo que podemos abastecer y simplemente ya somos parte de ese gran grupo, ¿no? Entonces se forma lo que es el APEC, la Alianza Pacífica, y en donde ya pues tenemos contacto con estos países del Asia y ya tenemos tratado de libre comercio y ya estamos comerciando con ellos también. Entonces se abren nuevas perspectivas, se han abierto nuevas ventanas de hacer negocio, ya no solamente que teníamos la visión de hacerlo solamente con Europa o con Norteamérica, sino que tenemos todo el océano para cruzar y con cualquiera de estos países hacer negocio, ¿no? Miren, miren acá cómo está. Australia, China, Japón, Taiwán, Corea, Singapur, Malasia, India. India está por acá, me parece, ¿no? No, India está por acá. Este es India. Pero igual, ¿no? Está más cerca por acá. Tranquilo, puede cruzarse por acá. Entonces, miren, esta es la nueva perspectiva que tenemos que ver. Entonces, es una nueva visión. Ya no solamente tenemos la visión tradicional que teníamos en el mapa mundi, estamos al otro lado, no hay nada al otro lado, estamos muy lejos. Sí, podemos estar lejos en distancia, pero miren, no nos impide nada y llegamos, porque difícil sería ir por acá, ¿no? Ir por esta ruta de acá, del África, ¿no? Este de acá de Brasil saldría por acá y venir por acá, por acá, por acá, para recién llegar por acá o ir acá, ¿no? Aquí nomás, directo, listo. Y para Sudamérica, miren, China ya es un jugador importantísimo económicamente, la nueva potencia del mundo, pues ellos quieren seguir abasteciendo a todos los demás mercados, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces nuestro país se convierte en un punto de distribución estratégico, tanto para Brasil y para todos los países, estratégico. No lo estamos aprovechando geopolíticamente y Chile está tratando de jalar eso de ahí, porque Chile está ahí nomás está en nuestra frontera, ¿no es cierto? Nosotros estamos desaprovechando esa gran oportunidad. Brasil, que es también una potencia en Sudamérica, necesita comerciar más abiertamente con China, pero para comerciar directamente con China no tiene salida al Pacífico, pues. Entonces ahí hay negociaciones para hacer, miren, para ellos no les cuesta nada cruzar este tramo de nuestro país. Es más, han dicho que ellos quieren construir inclusive toda la línea férrea por la parte de acá abajo, que ya hay parte de las pistas inclusive construidas que sale por acá por Matarani y por Arequipa, para embarcar acá su mercadería y directo a China. Este es un mercado que todo el mundo está viendo y Brasil es uno de ellos en nuestro territorio. Pero lamentablemente a veces no tenemos una visión estratégica, ¿no?, de nuestra posición de Perú respecto a las oportunidades que hay y se presentan en todo el mundo. Muy bien, de repente no somos productores de grandes cantidades de soya o cualquier otro producto, pero Brasil sí lo es. Pues entonces habilitemos, ¿no? Y simplemente por pasar por nuestro territorio, pues ya estaríamos recibiendo algo, ¿no? Y estaría generando también economía. Entonces, esos son tipos de alianzas que de repente no lo estamos cimentando por una serie de desconfianza que tenemos entre nosotros. Y creo que es una característica que hace que no desarrollemos en Sudamérica como países, porque tenemos mucha desconfianza, mucha improvisación de repente también, ¿no? Entonces no nos unimos, porque mire, si estuviéramos todos unidos, tranquilamente podríamos abastecerle pues a este gran mercado, ¿no? Argentina es el más gran productor de agricultura también, Bolivia también gran productor de materia prima, nosotros también,
Ecuador, en lo que es la pesca, Colombia. Entonces, miren lo que podría hacerse. Pero bueno, nosotros estamos acá. Siempre nos han dicho, pues ya, cuando estaba en las reuniones de lo de la PEC, ¿no? Todos miraban desarrollo de Sudamérica, abastecer a Brasil, Argentina, son de grandes poblaciones. Argentina, Brasil, Colombia, Perú, ya. Punto de distribución y de llegada, Perú. Punto natural de distribución y llegada, Perú. Siempre, punto Perú. Entonces le llaman puerto hub, ¿no? Lugar de llegada y de ahí distribuir para los demás países. Pero tampoco lo estamos aprovechando. No estamos dando las condiciones, ¿no? No estamos facilitando el desarrollo de ese comercio. Entonces nuestra visión es muy corta de vista. Solamente estamos viendo una visión interna, una visión de repente lastimera de que, ay, que nos están explotando, que no podemos hacer nosotros esto, pero es que tenemos que tener conocimientos, tenemos que desarrollar ciencia, tenemos que desarrollar tecnología para poder aprovechar los recursos que tenemos y darle valor agregado. Si no tenemos eso, entonces van a venir de otras inversiones, ellos lo van a hacer y lo van a sacar, pues, por supuesto. Solamente vamos a ser receptores de esas regalías o de esos impuestos, y aún así no lo estamos aprovechando tampoco. No lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad tenemos la lacra de la corrupción. Y entonces eso es atraso para cualquier sociedad, no solamente la nuestra, para cualquier sociedad. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Por más que tengamos recursos naturales, pero si no le damos valor agregado y que ese valor agregado que le damos a recursos naturales nos den a nosotros a su vez para generar inteligencia o más inteligencia, más investigación, entonces vamos a ser una sociedad simplemente conformista, ¿no? Conformista y de repente solamente mirando a aspectos materiales y que en la acumulación de materiales creemos que ya tenemos riqueza de otro tipo. Y no es así. Si no, miren Japón nomás, no tienen ni la 10ª parte de los recursos que tenemos nosotros, y sin embargo su sociedad es más desarrollada, más culta, más organizada, con mayor nivel de bienestar, ¿no? Entonces, el tema no es tener los recursos, el tema es estos recursos dándole valor agregado, ¿qué tanto hacemos para mejorar nuestra sociedad? Esa es otra visión en la cual debemos de involucrarlo en nuestro pensamiento. Entonces, miren, esta es la nueva perspectiva de que se presenta el mapa para desarrollarse económicamente, hacer transacciones comerciales, ¿no? Y desarrollarse económicamente. Entonces, siendo así, ya en el año 89, ¿no? En Australia es que se establece la PEC, la Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Ahí está el mapa que estábamos mencionando, ¿no? Ahí están todos los países involucrados. Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Toda esta parte de acá, todo pertenece al Asia-Pacífico. Pues el Océano Pacífico, Asia y Pacífico. Países del Asia y del Pacífico. Entonces, con todos estos mercados se puede hacer negocio. Y aquí está Rusia, por supuesto, ¿no? Entonces, con todos ellos podemos hacer negocio. Entonces, nuestra visión es, oye, entonces hay que aprovechar esto. Sí, dígame. Me estaba preguntando por si Ecuador, Colombia y los países de Centroamérica rechazaron esa cooperación. ¿Por qué no? Al inicio no quisieron participar, pero están con observadores que ya quieren ingresar. Y lo más probable es que ingresen. Ya todos estos países van a ingresar, los acepten.
Es que es así, Vale. ¿no? Es un tema político a veces. Porque acuérdense que Perú, nuestro país, en los últimos decenios ha venido creciendo sustancialmente desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, nuestra inflación siempre ha sido menos del 3% al año y hemos venido creciendo, el boom de crecimiento de los años 90, ¿no? 2000, ¿no? Entonces, nuestro país ha sido referente de crecimiento, ¿no? Y probablemente, bueno, decían que era por la estructura que se había generado en cuanto a los gobiernos, que eran más de tipo liberales, más productivos. Ya ahí los otros países, tanto Ecuador, Colombia, un poco más conservadores, Chile mismo, ¿no? Pero bueno, ahora está cambiando ese panorama, ¿no? Estamos entrando a una etapa de, no sé, un poco confusa de claridad económica y esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, se está afectando el tema de la economía. Entonces, cuando hay mucho ruido que afecta a las inversiones, se paraliza pues el desarrollo económico. Y eso trae una connotación muy fuerte en la sociedad, ¿no? Empezando por el desempleo. Y si hay desempleo, pues hay carencia de cosas. Entonces, es toda una cadena, es toda una cadena. Entonces, ello hace que, bueno, pues tengamos los ojos bien abiertos, ¿no? Porque, ¿qué queremos hacer con nuestro país? Ahorita las inversiones en nuestro país están como que congeladas, ¿no? Entonces, las calificaciones de riesgo han aumentado. Si aumentan las calificaciones de riesgo, eso quiere decir que las tasas de intereses, cuando las empresas salgan al mercado internacional a pedir dinero para financiarse, en lugar de tener una tasa de más confianza, es decir, de menor porcentaje, le van a tener que subir la tasa de interés. Entonces, si antes uno pedía una tasa internacional, no sé, pues a 1%, ahora la tasa internacional te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu país no me está generando mucha confianza, entonces ya no te puede dar a 1% la tasa de interés. Ahora yo, por esa desconfianza, te voy a dar a 1.5% o a 2%. Pero si traigo capital, ya no a 1%, sino a 2%, ¿qué sucede con el producto o servicio que voy a elaborar? Va a salir más caro, pues, porque la tasa de interés para financiar la elaboración del producto o servicio está más caro, ¿no? Entonces, esos son así simplemente una pincelada de los efectos de cuando hay desconfianza, eh, en desconfianza política en un país. Entonces, por ahí se va generando, ¿no? Por la parte económica. Miren nomás qué está pasando con Rusia. Ya está generando la guerra. ¿Qué le han hecho a los países? Le han bloqueado pues sus cuentas en el mundo, ¿no? Hay un código de transacción internacional que manejan casi el 100% de los bancos en el mundo, que se llama SWIFT. Entonces, si no tienes ese código de transmisión, no puedes pasar dinero de un banco a otro. Entonces, ¿qué han hecho? Simplemente le han bloqueado todos los bancos que conectan a Rusia, no pueden, le han bloqueado los códigos SWIFT. Listo. Ya no pueden transferir dinero. Porque antes simplemente transfería dinero de un país a otro y listo, y normal, muevo mi dinero y me salvo. En este caso, este, el dinero, pues no, de la riqueza de Rusia, no todo está en Rusia, ¿no? Está evidentemente en otro país, invertido en otros países. Entonces no pueden ingresar y no pueden mover tampoco su dinero. Entonces, miren los efectos que hay por la desconfianza. Entonces, si acá también tenemos en nuestro país un gobierno que genera desconfianza, pues las consecuencias las vamos a ver tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano. Por más ímpetu que se quiera ver, pero sí, que es el tema social, que es el tema histórico, que es el tema melancólico, que todo lo que se quiera decir, pero
no generas confianza. Y estás destruyendo las instituciones básicas que pueden controlar o darme validez a esa confianza. Simplemente, ¿cómo lo destruyes? Pones personas ineficientes, pues no, ¿qué es lo que se está viendo? Entonces, a mayor desconfianza, mayor costo, pues. Y eso se va a ver después reflejado en los temas para las empresas, en la baja de mayor intereses, ¿no? Si tiene mayor interés, más caro tu producción. De repente, por ahí no invierto. Si no hay inversión, entonces paralizo nuevos proyectos, ya no consumo, no compro, no tengo mano de obra. Y todo eso ya imagínense lo que se va a generar, ¿no? Entonces, el tema económico es piedra angular en cualquier economía del mundo, para cualquier país del mundo, ¿no? Para cualquier país del mundo. Entonces, vamos a ver cómo se mueve este mapa, ¿no? Ahora, seguiremos perteneciendo a la PEC, por supuesto, vamos a seguir perteneciendo a la PEC, pero vamos a ver cómo nos movemos, pues. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo aprovechamos? Porque este es un gran mercado para aprovechar. Imagínense toda la cantidad de millones de personas que hay en todos estos países. Creo que es más de las 2/3 partes de la población del mundo están acá. Entre Estados Unidos, Rusia, China, Australia y todo lo que son. Entonces imagínense ese gran mercado para vender, para hacer negocios. ¿Mm? Pero no lo estamos aprovechando como debería ser. Este es otro tipo de tratado que estaba haciéndose el TPP. Igual similar en donde ya no estaba considerado ni China ni Rusia, ¿no? Ya es un tema político acá. Lo está organizando Estados Unidos, ¿no? Entonces igual, están todos los demás países. Vietnam, Malasia, Brunei, Japón, de hecho Australia, Nueva Zelanda, y estamos nosotros. Las regiones económicas, hay grandes regiones económicas aquí, bueno, cómo se hacían las transacciones antes, ¿no? Los puntos, por donde se mueven. Pero lo cierto es que ahora nosotros nos movemos por acá. Pues aquí son movimientos económicos que se hacen aquí en este grupo de por acá, grupo de por acá, grupo por acá, o para Norteamérica, la parte de acá arriba, ¿no? Entonces son grandes movimientos. Acá están los diferentes grupos, en este caso es la PEC, el ALADI, estos son los países africanos, aquí en Asia. Entonces, esto simboliza, ¿no? Acá son acuerdos comerciales, ya, ALADI, por ejemplo, todo lo que está aquí es ALADI. Estamos todo. La comunidad andina, el CAM, ya todo está todavía funciona, ¿no? Somos miembros del CAM antiguo, pero no hacemos una eficiencia económica ahí, ¿no? El CARICOM, la parte de Centroamérica, y así, ¿no? Hay cantidad de bloques de bloques de integración o integración económica. Mercosur también está acá, ¿no? Mercosur está simplemente Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. No está ni Perú ni nada de eso. Ya, y este es uno de los bloques tal vez un poco más fuertes económicamente que se da en América del Sur, ¿no? El Mercosur. Tiene bastante dinamismo de comercio. Y son bien dinámicos, ¿eh? Por ejemplo, supongamos Brasil le vende a Argentina, y si Argentina le pone un impuesto a uno de sus productos de Brasil, al día siguiente, ¿no? A Brasil también le coloca impuesto a algún producto que venga de Argentina. Así de simple, rapidísimo. No es que vamos a discutir o vamos a conversar, no, aquí son directos y prácticos. ¿No? El Mercosur, en esa parte económica es así. Y otros grupos por este lado de acá también, ¿no? Europa, Asia, grupos económicos. Luego, en el 2011, miren, se forma el Alianza del Pacífico, que le integra fundamentalmente por Chile, Colombia, Perú y México. Pero ahora ya quieren otros países participar. Entonces, ¿y por qué Chile, Colombia, México y Perú? Por el tipo de
crecimiento que venían dándose y el tipo de gobiernos que tenían, que eran más de avanzada, ¿no? Más centrado en economía. Entonces después se interesaron otros países en tratar de entrar a este bloque de la Alianza del Pacífico. Este es uno de los bloques también que está actuando bastante dinámico, y en esta Alianza del Pacífico inclusive también contempla el tema de movilización estudiantil, por ejemplo. Sé que hay creo que inclusive en años anteriores hay chicos que han viajado por la Alianza, por el bloque de la Alianza del Pacífico, haciendo uso de este convenio que hay en el bloque. Hay que investigar, evidentemente, ¿no? Bueno, estos son bloques que se van generando. La producción y consumo mundial de acero, como se viene dando desde Brasil, miren hacia dónde va su mercado, Europa y Asia, ¿no? Para Japón y Corea del Sur. Entonces, a Brasil le interesa salir precisamente por Perú, pues, ¿no? Porque es más rápido donde llegaría. Ya tiene su salida hacia Europa, pero le interesaría salir por Perú. Entonces, por eso con Brasil hay mucho trabajo que hacer, pero hay mucha desconfianza, ¿no? Nos falta visión, manejo más serio. Entonces, jóvenes, recapitulando, ¿cómo veíamos, ¿no?, el mundo hasta hace algunas décadas atrás? Los mapas, cómo lo veíamos, con quienes hacíamos negocios, y lo demás era bastante lejos. Transcurren las décadas, se fortalecen los países, van avanzando tecnológica y económicamente, los mercados se abren después de la caída del muro de Berlín, y vemos otros bloques en donde se pueden generar negocios. Y vemos aquí el tema de la APEC, ¿no? Entonces, una nueva perspectiva, una nueva visión y grandes oportunidades para desarrollarnos. Y ya va a depender de nosotros, por supuesto. Aquí también en este grupo de la APEC hay movilizaciones estudiantiles, hay convenios, hay bastantes facilidades, ¿no? Pero que no lo estamos aprovechando. Evidentemente hay que conocer el idioma, pues, ¿no? Corea del Sur es uno de los países que tiene bastante apoyo, Japón también, China mismo ahorita, ¿no? Muchas de las universidades top del mundo ahora ya no solamente están en Estados Unidos y en Europa, están las universidades acá de Asia, ¿no? Y ahora, antes iban los asiáticos a estudiar en Estados Unidos, ahora van los de Estados Unidos a estudiar en Asia, ¿no? Entonces, y nuevos bloques comerciales que están apareciendo. Todo con la finalidad de avanzar económicamente. Entonces, todo esto nos debe dar una visión general de las oportunidades que podamos tener como país, ¿no? Entonces, vamos a pasar al bloque de las preguntas. Preguntas.